o medicina general integral, y después hice la especialidad en emergencia, cuidados intensivos. Yo estuve en varios países de misión y estando en Venezuela por segunda vez me contacta el coordinador que hacía falta médicos para misión, más médicos de Brasil. Inmediatamente nos trasladaron de Venezuela para Brasil y pasamos el curso de portugués, etcétera, y fuimos para Brasil, para el estado de Sao Paulo, fue el acogimiento. Inicialmente el contrato ya no era igual que el de la doctora Ramona. Como bien dijo la doctora Ramona, fue un antes y un después. Cuando la doctora Ramona estaba, pagaban $1,000, a ella le daban 400 en Brasil y 600 en una cuenta congelada en Cuba que no le pagaban a menos que regresara de misión y no desertara, como nos llaman, o escapara de la misión. En mi caso fue diferente, o sea, ya en ese entonces estaban pagando los $1,000 a nosotros en el país, o sea, en Brasil, con independencia de el valor del dólar. O sea, si el valor, inicialmente ganábamos un salario y después bajó el salario porque subió el dólar. No obstante, el gobierno brasileño subió el salario de los médicos que estaban en el programa Más Médico, que venían de muchos países suramericanos, y a Cuba también. Solo que Cuba percibió ese aumento salarial y no nos aumentó a nosotros lo que debía habernos aumentado, porque todos los médicos estaban ganando $1,500 más. En fin, eso fue inicialmente el primer engaño. Y lo segundo fue que Brasil nos acogió con mucho cariño inicialmente. Otra gente llegando al aeropuerto nos decían esclavos, esclavos, esclavos. Y yo decía, ¿por qué esclavos? O sea, no entendía por qué esclavos. Yo venía de Cuba, no tenía la menor idea por qué éramos esclavos. Después, como bien dice Ramona, me di cuenta por qué nos decían esclavos. No voy a explicar todo lo demás porque ya la doctora Ramona fue bastante explícita. En mi caso particular quiero solo contarles una cosa bien delicada. Por eso es que yo estoy aquí en este minuto, y es que Brasil nos dio la posibilidad en el año 2014 de poder llevar a la familia. Familia era madre, esposo, esposa e hijos, menores o mayores de edad. En mi caso tengo 2 hijos y mi hijo menor, yo le hice todos los trámites, Brasil me le dio una visa por 3 años y mi hijo fue para Brasil conmigo en el año 2015. Por 3 años, supuestamente era por 3 años, pero el gobierno brasileño, el gobierno cubano me obligó literalmente, antes de embarcar en el avión, el primer año de vacaciones, a firmar una extensión de contrato que decía, si usted tiene a su hijo por más de 3 meses en Brasil, usted será revocada con todos los beneficios de su trabajo incautado. O sea, si yo tenía a mi hijo por más de 3 meses en Brasil, además, por encima de la visa que le dio un país, a mi hijo no podía tenerlo, tenía que pagar el pasaje a mi hijo, que es bien caro, cada 3 meses a Cuba, porque el gobierno cubano no quería que mi hijo estuviera conmigo de 3 años, un niño menor de edad, con millones de problemas que al final, bueno, en algún momento se podría decir. Entonces, empezó la cacería de brujas, le decía yo, porque era constantemente en mi casa, el Partido Comunista de Cuba, los miembros del núcleo del partido no me dejaban vivir permanentemente. Tu hijo ya se fue, sacaste el pasaje, ¿cuándo entró? ¿Cuándo entra? ¿Por qué no está? ¿Y por qué está? Y fue un asedio constante, hasta que yo decidí abandonar la misión y pedir asilo. O sea, me acogí al Cuban Medical Parole, a la parole de médicos cubanos, que en ese momento estaba todavía vigente antes de que expresidente Obama, la derogara en el día 12 de enero del año 2017. Sí. Bueno, ya llegué a este país y al mes y medio de estar en este país, mi familia fue desalojada literalmente, como la policía, ambulancia, el Ministerio de Salud Pública, apoyada por la PNR, y mi hija y mi mamá fueron puestas en la calle, y en una casa que yo había hecho con mis medios, con mi dinero de otras misiones, que me habían prometido vender a precio módico cuando regresara a mi país, y le dijeron a mi hija que eso había caducado porque yo había traicionado la patria. Y yo de demás sectores no tenía derecho a nada de eso. En fin, se quedó todo eso, todas mis pertenencias, todo lo que yo hice, todo lo que construí
con mi dinero, con mi esfuerzo, y tuvimos que mudarnos de La Habana para Matanzas y buscar un alquiler donde vive actualmente mi familia, porque sencillamente Cuba decidió que ya yo no era más cubana. O sea, yo soy ex cubana y estoy condenada a 8 años de exilio forzado por decidir ser libre. Y bueno, como yo soy libre, estoy diciendo esto aquí, y lo voy a decir, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Y en Brasil intenté empezar a decirlo y ya fui captada por el ejército cubano, la seguridad cubana, fui captada y ya yo era el conejito, el patico feo de la brigada. Y ya me estaban amenazando que me iban a mandar para Cuba, en fin, por eso tomé la decisión de pedir acogerme al Cuban Medical Parole. Entonces hasta ahí es mi historia. Yo estoy aquí porque quisiera que no pasara esto que pasó con nosotros y continúa sucediendo con todos los médicos que están en Brasil, porque como ustedes bien saben, o todos deben saber, Cuba, cuando Bolsonaro dijo se acabó, no hay más dinero para el régimen cubano y tenemos estas condiciones, y yo pienso que el que paga es el que pone las condiciones, y tú lo aceptas o no lo aceptas, y Cuba decidió pues no aceptarlo y decir que era una vergüenza que Bolsonaro forzara a los médicos a hacer una reválida, y cosa que es algo bien sin pies ni cabeza, porque es otro idioma, hay que revalidar en todos los países donde tú quieres trabajar, que reciba el 100% de su salario, muy justo, porque trabajamos mucho, y que tenga su familia consigo, derechos de los humanos, de todos los seres humanos. Y Cuba dijo que no. Entonces, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está la misión humanitaria a la que yo fui? No la encontré. El sentido humanitario para mí se perdió. Y bueno, otras cosas que en otro momento podría hablar de política y de cosas que no... Mi demanda no es política, mi demanda es por mí, por mi libertad y por el bienestar de mi familia, y que no esté en riesgo más ninguna familia como ha estado la mía, ni sufra todos los maltratos y los atropellos que la mía sufrió en Cuba. Una niña y una señora, mi mamá que es una señora mayor. Muchas gracias. Thank you very much. Your stories are very gripping, and I'm sure that the people here, are shocked and alarmed to hear what's been going on under the auspices of a United Nations affiliated organization, and that's why we're going to take them to court, and why we filed the lawsuit this morning. I'm going to next introduce Otto Reich, is a former Assistant Secretary of State for Latin America and U.S. Ambassador to Venezuela. Ambassador Reich. I'm going to speak in English. Puedo hablar en español también, pero para la comunidad bilingüe creo que es hora de... ¿Perdón? Los dos. Okay. Okay. I'm going to be very brief because I think the important message here comes from the very courageous ladies who have exposed what is an international crime, a crime that has been taking place right under the noses of the entire world for decades. For decades, a military regime in Cuba has rented out for its financial benefit the professionals that had the bad fortune of being born in Cuba, being educated in Cuba, and they were rented out as virtual slaves, not to their own financial benefits, but for the benefit of the people who run the regime in Cuba, a very small cadre of Communist Party and military officials. They're the ones, as we heard today, who make between 80 and 90% of what foreign governments have been paying the government of Cuba for the use of this chattel. This is merchandise that the government of Cuba is exporting and that is treated as slaves. Why? They don't receive the benefit of their labor. They're under constant surveillance from the Cuban security services that accompany them to other countries with the
with the acceptance of those other countries. I mean, we should ask the governments that are hosting Cuban doctors and other professionals today, how is it that they allow Secret Service, the equivalent of the Gestapo, to accompany the Cuban doctors to Brazil or Bolivia or the dozens of countries around the world, and to enforce the kind of draconian laws that exist inside Cuba? We should also ask how it's possible for an organization like the Pan American Health Organization, which receives 50% of its budget from the American taxpayer, to be an accomplice in this kind of human trafficking, and to agree with the conditions established by the government of Cuba for its merchandise. We heard what happened to doctors when they protest their living conditions, or the fact that they're not allowed to travel with their family, or if they are allowed to travel, can everybody please turn off their phones? Just turn them off, silence them, thank you. If they travel with a member of the family, which is very unusual, they have conditions like the one that we just heard, that the son of a particular doctor is forced to go back to Cuba, and what the doctor didn't mention is at the doctor's expense. They not only don't receive the vast majority of the money that the foreign government is paying Cuba, but they're forced to pay a lot of their own expenses. By the way, the government of Cuba receives more money from this human trafficking, from this program, than it does from tourism, remittances from the Cuban community outside of Cuba, and mining combined. It's estimated between 11 and 12 billion dollars. It is a major money-making operation for the government, and the beneficiaries are not the people of Cuba. That's what the Cuban government propaganda machine likes to say, and it is amazing that even people who should know better, like former President Obama and former Secretary of State Kerry, praised the Cuban medical program as an example of Cuba's contribution to humanitarian programs around the world. We heard this is not humanitarian. If it were humanitarian, why did Raul Castro, just in the last few days, cancel the program in Brazil when the president-elect of Brazil said that the doctors could stay in Brazil, but only if they were to receive the salaries, and if they received the permission to work in Brazil under the same conditions that Brazilian doctors work? Castro's response was to immediately pull the Cuban doctors out, because it is not a humanitarian program. It is a money-making program. It is virtual slavery. It has to stop, and any international organization that is complicit in this human trafficking must be held to account. Thank you. Thank you, Ambassador. I think they may have expected it in Spanish, too. Okay, fine. Okay. Vamos a ver, ¿qué fue lo que dije? I hope that doesn't mean you didn't understand a thing. Ok, voy a tratar de resumir. El programa de exportación de médicos del gobierno de Cuba se ve en muchas partes del mundo como un programa humanitario. No lo es. Y lo que hemos oído hoy y lo que han dicho otros médicos que también se han escapado, porque es lo que han tenido que hacer, escapado de este programa, es que este no es un programa humanitario, sino un programa comercial. Los médicos cubanos y otros profesionales cubanos están siendo alquilados por el gobierno de Cuba a cierto precio, y esos médicos reciben entre 10 y 20% del dinero que paga el país que los recibe. Esos médicos no son libres
ellos son esclavos virtuales. ¿Por qué? No solo porque no reciben el dinero que se merece por su trabajo, pero porque siempre están vigilados por la policía secreta de Cuba, que los acompaña, por el equivalente de la Gestapo cubana, porque las condiciones bajo las cuales trabajan, como hemos oído hoy, no les permiten ni siquiera que salgan por su propia cuenta a comprar pan o a comprar cigarrillos, porque no les permiten tener relaciones con los ciudadanos del país local, a menos que sea como parte de su trabajo. Y otra cosa que ayer, cuando nos reunimos algunos de nosotros con estas muy valerosas doctoras, nos dijeron es que también a los médicos los obliga el gobierno de Cuba a hacer propaganda política a favor del gobierno local. O sea, cuando ellos tratan a un paciente, le tienen que decir que ellos están ahí porque el gobierno de Cuba está de acuerdo, por ejemplo, con el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, o con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, o con el gobierno de turno, donde quiera que sea, pero ese gobierno de turno es un gobierno que está trabajando y beneficiándose de este tráfico humano, porque esto es lo que este programa es, un tráfico humano. Y para concluir, yo creo que la Organización Panamericana de la Salud, basada en Washington y que recibe el 50% de su presupuesto de los contribuyentes americanos, como yo, tiene que contestar por qué ha sido cómplice de una dictadura militar que usa al ser humano como mercancía y que la está alquilando y beneficiándose de su trabajo. Gracias. Thank you, Ambassador. The doctors will be available in the coming days to speak individually with any of the media who wish to. I would like to answer questions that you have about the lawsuit, because I've heard many, and I know that there are questions that you probably have. So let's start with sir. Yeah, hi. Ivan Taylor from Univision 23. My question is, so the lawsuit is against the Pan American Health Organization? Period. Yes. And why? Because